Ya, voy a comenzar nomás. Bueno, primero que todo, espero que estén súper bien. Y para todos los que hagan esta ayudantía, se va a tratar de dominios factoriales e impedancia. Eh, bueno, si queremos calcular las impedancias, vamos a tener tres elementos que son los que van a salir o mayoritariamente van a salir en nuestros circuitos, que van a ser los resistores, que son con los que ya se ha estado trabajando, con los inductores y los capacitores. Ahí se puede ver el símbolo respectivo de cada uno y la impedancia la cual van a representar. La impedancia van a representarla con Z y la del resistor sigue siendo la misma. Y bueno, aquí tenemos el Z, que vendría siendo, bueno, se va a escribir perdón, esta L, ZL, y va a ser igual a J, que vendría siendo un número complejo, por la velocidad angular, por la inductancia. Y el Z de abajo, que vendría siendo la impedancia del capacitor, sería 1 partido en el número complejo por la velocidad angular por la capacitancia. Lo que también deberemos hacer para poder realizar estos ejercicios va a ser representación fasorial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar de un sinusoide o senoide de dominio temporal, en esta parte de aquí, que es dominio temporal, donde tenemos la amplitud del senoide, tenemos coseno o seno, sea el caso. También esto es amplitud en tensión, pero puede ser amplitud de corriente, y si no nos dan ninguna de estas dos, entonces vamos a ocupar RMS, que es el valor eficaz. Eh, bueno, lo que sigue es la frecuencia angular, que si no nos la dan, nosotros las encontramos aquí. O si no, explícitamente en el ejercicio, voy a sacar esto, explícitamente en el ejercicio nos va a decir W igual a 2 radianes por segundo, o 3 o 4, sea la velocidad que nos den. Aquí el T, que vendría siendo tiempo, más el fasor, ¿ya? Y las de abajo, que son con las de corriente, van a tener un teta, ¿ya? Cada uno de estos va a tener una conversión distinta. Aquí tenemos dos que van a tener la misma conversión, que son los cosenos, y los senos también van a tener igual. Solo lo que cambia es el valor del frente, que estas van a ser voltajes y estas corrientes, ¿ya? Y como es voltaje y corriente, esta va a ser fasor y esta va a ser teta. Ahí, cuando es seno, se le resta 90. Entonces ahí vamos a tenerlo en fasorial. Ya, entonces para el primer ejercicio, que los voy a ir siguiendo la pauta, porque así es mucho más fácil explicar que estar escribiendo los números y todo eso. Nos dicen que calculemos un B0 de T y un I0 de T, es decir, nos piden el voltaje y corriente del circuito de aquí abajo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro B0 y nuestro I0. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos un capacitor y tenemos un inductor. Entonces, tenemos un capacitor y un inductor, pero están en distintas medidas. Y nosotros tenemos que trabajar todas las medidas iguales. Entonces, esto las transformamos y hacemos impedancia. Como hacemos impedancia, bueno, estaba primero aquí abajo, vamos a utilizar las mismas fórmulas que tenemos aquí arriba. En el caso del inductor, vamos a utilizar esta fórmula, que en el caso del capacitor, vamos a utilizar esta. Entonces, para el inductor, que vendría siendo en esta parte de aquí, un valor de 3 por la velocidad angular. Entonces aquí, por ejemplo, el W sale anotado, pero si nosotros no lo tenemos, nos vamos a nuestras fuentes y vamos a ver que aquí tienen un valor. Y ese valor que corresponde a W es el que reemplazaremos abajo.
Entonces, J por 6, que vendría siendo la multiplicación entre estos dos, J6 ohm. Y ahí tendríamos con la misma medida que tienen los resistores. Lo mismo para la impedancia del capacitor. Tenemos 1 partido en J por la velocidad angular por el capacitor. El capacitor tiene un valor de 1/8 F. Entonces, 1 partido en J, la velocidad angular que ya tenemos arriba, y tenemos 1/8. Entonces, esto los multiplicamos y por consiguiente pasa hacia arriba y nos queda la J acá abajo, pero no nos puede quedar acá abajo. O por esto la vamos a convertir utilizando números complejos. Entonces, tenemos que 1 partido en J es igual a -1. ¿Por qué -1? Porque vamos a multiplicar por el conjugado, arriba y abajo. ¿Cuál era el conjugado? El primer número menos el segundo en negativo. En este caso, como tenemos solamente un término, ese toma el valor de negativo. Entonces, 1 por menos j, que haría un menos j arriba, y abajo j por menos j. Entonces tendríamos un menos j al cuadrado. Esto lo vamos a igualar, o sea, vamos a tener que este j cuadrado toma el valor de -1. Esto tiene que ver porque -1 vendría siendo solamente el j y queda en la raíz así cuadrado. Y estas dos se me eliminan, ¿ya? Por números complejos. Como es un -1, multiplicando un negativo, queda en 1, por tanto, obtenemos el valor de menos j, que es igual a 1 partido en j. Entonces vamos a reemplazar el 1 partido en j por menos j. Y ahí vamos a tener el otro valor en ohm, de la impedancia del capacitor. Entonces eso nosotros lo vamos a reemplazar en nuestro circuito. ¿Qué pasa con los valores de las fuentes? También vamos a tener que pasarlos a dominio fasorial para poder calcularlos. Entonces, vamos a pasarlos a dominio fasorial, pero cuando los pasemos a dominio fasorial, nosotros vamos a cambiar la notación de nuestros voltajes. Ya no va a ser V0 de T, porque ya no dependerá de T, sino que van a quedar anotados así. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso aquí un V0, que vendría siendo este de acá, quedaría así. Y todos los términos van a tener este puntito al lado. Lo mismo pasa con los nodos. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar este primero. Oh, pasé borrando todo. Vamos a cambiar este valor de aquí primero. Tenemos aquí su amplitud, que es el valor que nos toma de frente. Bueno, primero que todo, nos vamos hacia acá y tenemos que revisar cuál de todos es el que concuerda con el que nosotros tenemos. Entonces tenemos un coseno que es positivo. Coseno y tenemos voltaje debido a la unidad que está, o nos fijamos en qué tipo de fuente es, en este caso una de tensión, ¿ya? Entonces por eso sería amplitud Bm. Entonces, como tenemos esto de aquí, que sería la primera, vamos a transformarlo en esto. ¿Qué dice esto? Que vamos a tener el valor del voltaje con el fasor. O sea, aquí esta división de acá, que representa el ángulo con nuestro fasor. Y en este caso, el fasor tiene un valor de 30 grados. Entonces sería 20 división de 30, que es lo mismo que tenemos aquí. Lo mismo hacemos para esta fuente de acá. Pero en este caso tenemos un seno y es corriente, según nos indica la fuente. Entonces nos vamos hacia arriba, tenemos corriente y seno. Sería esta de acá abajo. Entonces, tenemos eso, vamos a tener el ángulo de teta menos 90. Entonces nos vamos hacia aquí abajo, tenemos la amplitud
tenemos el ángulo menos el 90. Ya, el ángulo sacado de ahí y la amplitud sacada de acá. Entonces hacemos la resta respectiva y obtenemos un menos 30 grados. Entonces, estos valores también van a reemplazarse en nuestro circuito. Y ahora vamos a poder trabajarlo como normalmente lo hacemos. Entonces, solamente tenemos que pensar que estos valores de aquí van a trabajarse igual que unas resistencias. Solamente que en este caso de aquí, del capacitor, vamos a tener un signo negativo. Así que cada vez que lleguemos a ese punto, va a ser un menos en vez de un más. ¿Ya? Vamos a definir mallas. Se define I1. Como ven, la notación tiene un puntito. Definimos I2 con el punto también, I3, I4 y todo eso. Y aquí también, como ven, el voltaje cambió su notación y la intensidad también. Y este de aquí, por consiguiente, también. Porque si no, no podríamos encontrar su valor. Usando mallas, vamos a tener que I4, como estamos usando mallas y esto es corriente, como es una fuente independiente, va a tomar el valor que tiene esa fuente. Y como van en una misma dirección, va a tomar el valor de la fuente. Entonces tenemos que I4 va a ser igual a nuestro valor de aquí. Para seguir, vamos a tener también una fuente acá, y en este caso va en contra. Pero este valor tampoco lo tenemos, entonces vamos a anotar I.2 igual a menos 3B0, el menos porque va en contra. Ahora debemos buscar el B0. Nuestro B0 lo encontramos en el circuito y vamos a anotar. Como es mallas, para encontrar el voltaje, nosotros tendremos que multiplicar el valor, en este caso del capacitor, que es como si trabajáramos con una resistencia, por la intensidad. Entonces, capacitor por las intensidades que pasan por este, nos va a dar el valor de B0. Tenemos menos J4 por el valor que entra por el positivo, que vendría siendo I3, por el valor, menos el valor que entra por el negativo. Voy a sacar esto. Menos por el valor que entra por el negativo. Entonces tenemos positivo, negativo. Y este es el mismo valor que tenemos aquí. Vamos a reemplazarlo en nuestro B0 y vamos a resolver. Entonces, menos 3 por menos J4 va a darnos positivo aquí y se multiplica el 3 con el 4. Entonces nos queda un 12. Y esto multiplicaremos cada término que esté dentro del paréntesis. Entonces sería J12 por I3 menos J12 por I1, que sería el segundo término. Y aquí vamos a juntar términos y vamos a igualar todo a cero. Entonces tendríamos nuestra segunda ecuación. Para la tercera ecuación vamos a resolver la malla I1. Entonces tenemos que este valor entra por el negativo, por ende este valor va a quedar negativo, que así se alcanza a ver, que sería ese valor de aquí. Vamos a seguir al resistor, que tomaría un valor de más 2 por la corriente que pasa por ahí, que sería de I1, y vamos a doblar hacia abajo y vamos a entrar al capacitor, que tener cuidado porque como este tiene, ya es negativo, sería como más menos, entonces solamente se anota menos J4 y se anotan las corrientes que pasan por ahí. Que tendríamos la que está en esa malla menos la que está en la otra malla y por tanto tomaremos que viene en contra, que sería así. Ya anotado 20, 30, está acá.
Vamos a resolver términos. Vamos a tener aquí, tenemos un I1 y un I1, entonces vamos a realizar una suma con los coeficientes que acompañan estos valores. Por tanto, nos queda un 2 menos un J4, acompañando al I1. Aquí tenemos un menos por un menos, nos va a quedar positivo, y va a ser J4 y 3. Y vamos a pasar el término que está a la izquierda negativo hacia la derecha, porque este valor no está acompañado de ninguna J, o más bien de ninguna intensidad. Y nos faltaría resolver solamente esta malla del medio. Entonces, vamos a entrar por aquí primero con nuestra corriente. Tenemos el I3 que está en esta malla, pero también pasa una corriente I1 en contra, así que el paréntesis vendría siendo I3 menos I1, y el valor que acompaña a ese paréntesis multiplicándolo para poder hacer un voltaje vendría siendo menos J4, ¿ya? Entonces tenemos I3 menos I1 por menos J4. Y el otro valor va a ser el del inductor, que vendría siendo el valor que tiene este por la multiplicación de la corriente que está en esta malla menos la corriente que pasa en la malla en la que no estamos trabajando. Entonces, tendremos J6 y 3 menos I4. Y esto igual a 0. Ahora debemos juntar términos. Tenemos I1, como es menos menos más J4 I1. Después no tenemos ningún I2, por tanto, seguimos con los I3. Y estos términos de J solamente hay que sumarlo. En este caso tenemos un menos 4J y un más J6. Entonces esto sería un J2. J2 y 3. Y aquí este último término de I4 fue el primero que obtuvimos. Entonces lo reemplazamos ese valor. A reemplazar ese valor y pasarlo hacia la izquierda, como ya estaba negativo, pasa a positivo y queda multiplicando el valor del J6. Como son números complejos, este J va a pasar siendo un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a poder despejarlo y así no tener ninguna letra, por así decirlo, ningún número complejo. Y que acompaña este coeficiente. Entonces, ¿cómo se multiplican estos dos fasores que tenemos? Los coeficientes que acompañan al ángulo van a multiplicarse y los ángulos van a sumarse. Entonces, 6 por 3, 18. 90 menos 30, 60. ¿Ya? Y bajamos los otros valores y vamos a tener nuestra cuarta fórmula. Como ya resolvimos toda esta malla, vamos a tener la primera ecuación, la segunda y la tercera. Y estas las vamos a ordenar acá abajo, como ya están aquí ordenadas. Entonces podemos armar matrices para poder encontrar los valores a la inversa con esta matriz. Y aquí es necesario que utilicen la calculadora científica, la TI, porque como son números complejos van a llegar más rápido a los valores. Así que sería bueno que pudieran empezar a practicar o saber por lo menos utilizarla antes de que tengan la evaluación, o si no, les va a costar mucho en verdad. Y aquí está el I1, el I2 y el I3. Ya resolvida esta matriz, vamos a tener los valores de I1, I2 e I3. Por tanto, como tenemos estos valores, vamos a poder reemplazarlos en nuestros valores de B0 y de I0. Pero estos valores todavía nosotros no los tenemos, o por lo menos tenemos solamente el de B0 porque lo sacamos anteriormente. Entonces, el I0
como si se acaba. Tenemos dos corrientes aquí. Tenemos una que va en el mismo sentido, que vendría siendo I4, y una corriente que viene en contra, que vendría siendo I3. Y no es más que eso, porque como son corrientes, entonces I4 menos I3. Vamos a reemplazar los valores de intensidad obtenidos. En este caso reemplazamos el I3 y aquí reemplazamos el I1 y los mandamos también a la calculadora. Y en este caso de acá abajo también reemplazamos el valor de I4, que fue el valor que tenemos anotado aquí arriba, este de aquí. Y anotamos el valor de I3. Y también obtendremos estos valores de acá en la calculadora. Pero no nos están pidiendo estos valores, porque estos están en dominio fasorial. Lo que nos están pidiendo son los valores de B0 de t y de I0 de t. Entonces lo que hacemos con estos valores de aquí es mandarlos de nuevo a dominio temporal. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agarrar también nuestra tablita de aquí y vamos a ver desde dominio fasorial mandarlos a dominio temporal. Yo lo que normalmente siempre es usar los cosenos, porque como, o sea, yo lo considero mucho más fácil porque como no hay un -90 o eso, para que sea como todo positivo. Entonces tenemos lo de corriente y así todo nos queda en la misma medida y al final se anotan igual, ¿ya? Es como poner el VM o el IM, que al final se reemplazan de la misma manera con el coseno, y como solamente tenemos los ángulos anotados aquí, llegamos y anotamos. Ahí me pasé. Entonces, tenemos este valor que está en dominio fasorial. Entonces, como es voltaje, este vendría siendo nuestro VM, que toma el valor de acá, anotamos el coseno, la velocidad angular, que es la que nos dieron al principio, por el t menos, pero aquí es menos porque este valor de acá es menos, ¿ya? Por si acaso. Si no, sería un valor positivo. Y ponemos el voltaje en la unidad. Y en el caso de la intensidad es lo mismo. Tenemos este valor de aquí que vamos a reemplazar en el IM por coseno por 2t más 127,5 grados. Y ponemos la unidad, que vendría siendo el ampere. Y ese sería nuestro primer ejercicio. Este también lo podemos realizar usando nodos, que tengo el ejercicio más acá abajo. Y vamos a tener en este caso, no hay consulta, ¿cierto? ¿O que se entendió? Sí. Ya, qué bueno. A ver, voy a abrir el chat. Todo claro. Ah, ya, bacán. Ya voy a seguir haciéndolo con nodos. Vamos a definir dos nodos aquí. Bueno, los dos nodos de no referencia y el de referencia. Tenemos nuestro E2 y el E1. Aquí el E1 lo anoté en los tres espacios para que no hayan confusiones, porque al final es como si esto estuviese unido así, como pum, ¿ya? Como si todos estuvieran a un mismo punto. Así que esto es como si fuera solamente un nodo. Los valores ya están anotados para no volver a calcularlos y ya están las notaciones. Entonces vamos a comenzar a resolver. Aquí tenemos un E2, por tanto, como hay una fuente de tensión, recordemos que del positivo al negativo vamos a realizar del E2 al E0. Entonces este va a ser el mismo valor que nuestra fuente de tensión. Por tanto, aquí se anotó. Y aquí recuerden siempre la notación con el punto.
Después vamos a seguir con los nodos del E1. Tenemos que fijarnos sí que no haya ninguna fuente de tensión entre dos nodos, porque si no tendríamos que hacer un supernodo. Igual en el caso anterior, que no había ninguna supermalla ni ningún supernodo, pero para que estén atentos a si es que pasa. Entonces, aquí tenemos L1, nos vamos a ir hacia L2. Recuerden que siempre saliente es positiva, que sería así, hacia afuera. Entonces, de L2 a L1 menos E1, o sea, E1 menos E2, que vendría estando anotado aquí, dividido por la resistencia, porque nosotros ahora estamos anotando puras tensión, o sea, puras corrientes, más, en este caso nos vamos hacia abajo, tenemos menos, o sea, E1 hacia L0, por tanto, E1 menos 0 partido en el capacitor vendría siendo menos J4 sumado aquí al siguiente, vamos a hacer hacia acá abajo. Entonces tenemos del E1 al E0, que sería E1 menos 0 partido en el inductor. Y aquí nos faltan estos dos hacia arriba. Y en este caso vamos a tener aquí uno en contra, y esto ya es corriente por cómo nos señala la fuente. Entonces sería menos 3V0. Aquí me faltó poner los puntitos. Y en el caso en contra vendría siendo más 3V0. Por tanto, estos dos se nos van. Y el último que nos falta sería el de acá abajo, que vendría siendo este valor positivo porque también van en el mismo sentido. Entonces queda 3 menos 30 grados. Y esto vamos a juntar términos. Aquí tenemos todos los valores de 1. Entonces nosotros podemos dividir, o sea, separar la resta. Entonces quedaría como E1 partido en 2 menos E2, porque se la dio, partido en 2, E1 partido en menos J4. Aquí hay un 0, así que nada. Y lo mismo pasa acá. Y estos dos se nos fueron, así que este valor pasaría hacia el lado derecho y habría que calcular lo siguiente. Y en este caso tenemos un valor de 2 y el valor de 2 nosotros ya lo obtuvimos arriba, así que solamente se reemplaza, que sería este valor que está acá, que como está negativo pasa siendo positivo. Aquí juntaron el 1 medio que acompaña al E1, juntaron el 1 partido en menos J4 que acompaña el segundo término de acá y juntaron también el del ese término de ahí. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a despejar y vamos a encontrar el valor de 1. Y esto se mete a la calculadora científica. Entonces, a ver, voy a ver si puedo ocupar las calculadoras que ayer me intenté meter y como que no me cargó, así que voy a revisar desde el aula si la puedo utilizar, porque por último podemos resolver algo así como bien rápido. Voy a agachar si me carga, si no me carga no pasa nada. Pero a ver, por lo menos para que ustedes vean, voy a cambiar aquí la new share. Vamos a poner la screen nomás. Bueno, no me cargó, pero cuando nosotros queremos hacer los J, ocupamos el second y ponemos el catalog para poner los J. Cuando queremos hacer las divisiones de los ángulos, vamos a utilizar este que dice, ven que aquí hay como un simbolito, entonces apretamos el second y vamos a poder utilizar este. Si queremos ponerle los negativos a los que están en el fasor, los grados y todo eso, vamos a utilizar este de aquí, ¿ya? Y en cambio, cuando queremos restar entre dos términos, vamos a tener que utilizar este. Bueno, las divisiones ya están marcadas aquí y si queremos hacer, por ejemplo, matrices, vamos a utilizar esto
y con las comas, como se utilizaron para la primera prueba. Entonces, eso más que nada vendrían siendo los importantes. Y también saber cómo configurar esta calculadora, porque nos van a dar puros términos como coseno, seno, entonces nosotros vamos a tener que ir al mode, y en el mode creo que se llama complex format, y nosotros vamos a tener la capacidad de poder cambiarlo, de hecho hacerlo como en esta parte de aquí, rectangular y polar. Entonces ahí nosotros vamos jugando con eso. ¿Ya? Lo siento que no se ve. Sí, voy a cambiar a esto. Ya voy a seguir aquí. Tenemos aquí el B0 entonces, porque ya vamos a tener nuestros valores y vamos a tener que calcular estos valores de aquí. Entonces ahora estamos buscando solamente lo que son, en este caso esto es una tensión y esto es una corriente. Entonces para encontrar la tensión, nosotros ya tenemos los nuevos que son tensiones. Entonces, desde el positivo al negativo vamos a ir del 0 al E1, así que vendría siendo 0 menos E1, ya que tenemos 0 menos E1. Entonces, el valor que nosotros ya obtuvimos del E1 lo reemplazamos aquí y, bueno, aquí en vez de ponerlo al negativo aquí adelante, se le restó 180, ya al grado. No se compliquen, sí, porque si uno mete esos valores en la calculadora, los obtiene al tiro. Entonces, por lo menos así lo tira, ¿ya? Y vendría siendo lo mismo. Y cuando queremos pasar este valor a su forma fasorial, que vendría siendo la de coseno, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que ponemos el valor de la amplitud de la tensión, el coseno, el, la velocidad angular por el t, y en este caso como es un negativo, menos 142,5. Lo mismo hacemos para el I0. Vamos a buscarlo primero. Tenemos aquí nuestro I0 y sería voltajes partido por el inductor en este caso. Entonces, como va hacia arriba, partimos desde el 0, llegamos al E1 y dividimos por este valor de aquí. Entonces, 0 menos E1 partido por el inductor. Y esto, cuando reemplazamos el valor, lo vamos a meter a la calculadora y vamos a obtener esto. Entonces, para pasarlo al I0 de t, que es el que nos piden, vamos a reemplazar este valor del IM. Vamos a poner el coseno, la velocidad angular por t, y tenemos este término de aquí sumando. Y llegamos al mismo valor que obtuvimos con el primer ejercicio. Ya sea de nodo o malla, lo que se haga más fácil, se utiliza. Y aquí hay un último ejercicio que no es como los otros, sino que es como calcular la impedancia equivalente, como se hacía con la resistencia equivalente. Ya, esto es lo mismo, solamente que al inicio tenemos que transformar los valores de los inductores o capacitores a, a impedancia. Entonces, para poder trabajar todo con ohm. Entonces, lo primero que se hace aquí, que tenemos nuestras velocidades, nos dicen que lo hagamos para tanto 2 radianes como para 3. Entonces, para el inductor vamos a tener J por 2, que vendría siendo el valor que nos dan aquí arriba. Si hubiésemos tenido que usar el 3, esto sería un 3. Y el valor del inductor, que es 2. Entonces, J, 4 ohm. Y para el capacitor lo mismo, utilizando su fórmula, vamos a reemplazar el J, tenemos la velocidad y el valor que acompaña a nuestra unidad de F. Entonces esto sería menos J3 ohm. Estos valores nosotros los reemplazamos en nuestro mismo circuito y vamos a empezar a utilizar paralelos y en serie. Entonces aquí vamos a tener un en serie porque están unidos solamente por un nodo. Entonces se suma este con este.
es lo mismo que si estuviéramos haciendo resistencia, solamente que tiene valores complejos. Lo que cambia sí es que la notación de cuando se suma o se pone en paralelo es un rectangulito. Eso sería como lo único. Entonces después tenemos un paralelo, que sea aquí hacemos el paralelo, multiplicamos los términos arriba y sumamos los de abajo. Entonces al multiplicarlo, bueno, aquí está todo el procedimiento, vamos a seguirlo. Multiplicamos cada término, entonces 1 por menos J3, tendríamos menos J3 menos J al cuadrado por 12. Este J cuadrado, recuerden que es un menos 1, entonces queda como positivo el valor de 1 más J, que vendría siendo aquí, porque J4 menos J3, J. Es como si estuviéramos sumando 2x más 3x y cosas así. Y en esta parte de aquí vamos a utilizar el conjugado. Entonces el conjugado sería 1 menos j. Aquí 1 menos j. 1 menos j. El que cambia, recuerden que siempre es el número complejo el que cambia de valor. De positivo a negativo en este caso. Y seguimos multiplicando. Entonces menos j3 por menos j. Tenemos el 12 y menos j12. Entonces aquí, como tenemos un j cuadrado, tras la multiplicación de estos dos términos, lo pasamos a un menos 1. Vamos a tener 12 menos 3. Sí, 12 menos 3, 9. Y tenemos un menos j12 y un menos j3. Y esto sería un j menos j15. Cancelamos términos acá abajo, multiplicando esto, que sería un cuadrado al final, que siempre queda así cuando hacíamos matemáticas. Y 1 menos este j cuadrado toma menos 1, entonces al final llega a un valor de 2. Y este es el valor que nosotros vamos a poner aquí cuando hacemos este paralelo. Entonces queda otro rectangulito con el valor que acabamos de sacar. Y finalmente solo nos queda una en serie. Entonces lo que hacemos es sumar estos dos términos. Este queda aquí un 4 dividido en 2, porque sería lo mismo que un 2 al final. Sumamos estos dos términos y este queda acompañando. Y quedaría este valor como nuestro 7 equivalente. Y esto lo podemos tirar a la calculadora. Si queremos sacar un valor con fasor o con coseno, ya sea el caso. Y ahora, para que vean que se puede realizar en calculadora así como mucho más rápido, vamos a utilizar el valor de 3 radianes. Ya están, bueno, aquí no están transformados, pero es lo mismo que hicimos ahí arriba, solamente que utilizando un 3, entonces este valor en vez de tomar un 2, un 3, que nos daría J6, y el valor del ZC, que al final nos tomaría un JWC, y este valor de aquí del W nos toma un 3 también, que nos daría un menos J2. Aquí no la volví a escribir, pero vendría siendo esto. J6 ohm y menos J2 ohm. Y como se sigue aquí, vamos a tener que estos están en serie, por tanto aquí tenemos una suma, después queda en paralelo con este de acá, que sería este de aquí, y todo eso después se suma por este de acá. Entonces vamos a notar que como estos están paralelos, se multiplican los dos términos y abajo se suman, y este queda en suma. Entonces si todo esto nosotros lo ponemos en la calculadora, llegamos al tiro al resultado y no tenemos que estar dibujando el circuito a cada rato. Y tendríamos el valor final de nuestra impedancia equivalente. Y esos serían los ejercicios que nosotros que tenía preparados para hoy.
igual creo que hice como la ayudantía rápido, pero fue porque no fui escribiendo todo, sino me hubiese demorado mucho. Y eso, me expliqué bien. Si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, me puede escribir o, bueno, mandar un correo y yo casi siempre contesto súper rápido, ¿ya? Y si me demoro, por último mando un mensaje y digo que lo voy a hacer en ese mismo día o en un ratito. Y eso, esa sería la ayudantía de hoy. Voy a parar la grabación.